Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el tornillo está sometido a la fuerza F, la cual tiene componentes que actúan a lo largo de los ejes X, Y y Z, como se muestra en la figura. Si la magnitud de F es de 80 newtons y alfa 60 grados y gamma 45 grados, determina la magnitud de sus componentes, ¿sí? Entonces tenemos el siguiente diagrama. Aquí está la fuerza que está actuando sobre este tornillo, pero en tres dimensiones nosotros podemos ver que esta fuerza tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Aquí lo principal es determinar estos valores, ¿sí? Para esto nos vamos a fijar mucho en la figura y vamos a hacer nuestro propio diagrama de fuerza, ¿sí? El desarrollo comenzamos con nuestro diagrama de fuerza. Entonces, ¿qué tenemos? Las tres componentes. Tenemos nuestro vector fuerza, que es de 80 newtons para este caso, el ángulo gamma, que es de 60 grados, el ángulo alfa, que es de 60 grados. Recordemos que alfa es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza. Tenemos el ángulo gamma, que es este que está acá, es el ángulo que se forma desde el eje Z positivo hacia la fuerza. Y finalmente tenemos el ángulo beta, que desconocemos su valor, y este ángulo beta va desde el eje Y positivo hacia la fuerza. Entonces vamos a hacer este diagrama, ¿sí? Y comenzamos con nuestro diagrama de fuerza partiendo de este esquema, ¿sí? Con esto vamos a hacer el cálculo del ángulo director coordinado beta, ¿sí? Aquí me he equivocado, no es gamma, es beta para este caso. Vamos a calcular el ángulo director coordinado beta, porque ya nos da alfa y gamma. Lo que debemos calcular es beta, ¿sí? Entonces, recordemos la siguiente ecuación. Recordemos que cuando yo conozco dos ángulos directores, el tercero lo puedo calcular. Entonces, ¿mediante qué ecuación? Esta ecuación. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma debe dar 1. Entonces yo tengo alfa y gamma y deseo despejar beta. Entonces despejo este término y tendría coseno cuadrado de beta igual a 1. Estos dos términos que están sumando en el miembro izquierdo pasarían a restar al miembro derecho, menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de gamma. Saco la raíz cuadrada al miembro de la izquierda y de la derecha y tendría raíz cuadrada de coseno cuadrado es coseno de beta igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de gamma. Reemplazo el valor de ambos ángulos y tendría coseno de 60 grados al cuadrado y coseno de 45 grados al cuadrado, ¿sí? Entonces recordemos, coseno de 60 grados es 0.5, coseno de 45 grados es 0.707. Elevamos a la raíz cuadrada de estos valores, me da lo siguiente. Eliminamos estos paréntesis multiplicando el signo de afuera por el signo de adentro. Menos por más, menos, y menos por más, menos. Tendría que coseno de beta va a ser igual a raíz de 1 menos 0.25 menos 0.5. Realizando la operación algebraica dentro de esta raíz, tendría que coseno de beta es de 0.25. La raíz de 0.25 es más menos 0.5. Recuerden que la raíz de un número es el mismo número, pero con ambos signos, con más y con menos, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué signo utilizo, el signo más o el signo menos? Depende del ángulo director del que estoy hablando. Recordemos que el ángulo director alfa se relaciona con el eje X, el ángulo director beta se relaciona con el eje Y el ángulo director gamma se relaciona con el eje Z. En este caso estoy calculando beta. Entonces beta está relacionado con el eje Y. Así que me voy a mi diagrama de fuerza y me fijo en la componente que está en el eje Y. En este caso, en el eje Y se encuentra, en el eje Y la componente, ¿qué es lo que hace? Desde el origen va hacia la izquierda. Esta componente, ¿qué está haciendo? Se está alejando del eje Y, porque aquí está el eje Y, pero esta componente se aleja. Cuando una componente se aleja de un eje, significa que esta es negativa. En este caso la fuerza en el eje Y sería negativa. Por lo tanto, el valor que voy a tomar aquí de la raíz es negativo, es decir, coseno de beta va a ser de menos 0.5, ¿sí? Aquí es de menos 0.5. Muy bien, entonces despejo beta sería coseno a la inversa de menos 0.5. Finalmente tendría que el coseno a la inversa de este valor es de beta igual a 120 grados. Aquí no, es decir, beta tiene un valor de 120 grados, ¿sí? Entonces yo ya tengo el valor de beta, ya tengo el valor de los tres ángulos directores coordenados. Entonces puedo hacer el cálculo de las componentes de la fuerza F. En este caso recordemos, las tres componentes vamos a calcular así. Comenzamos con la componente en el eje X. Mi fuerza en el eje X va a ser igual a la magnitud de la fuerza, quiere decir toda esta fuerza por el ángulo director coordenado, por el coseno del ángulo director alfa, ¿sí? Recordemos, eje X siempre va con alfa. Reemplazamos los valores, fuerza es de 80 newtons, coseno de alfa, alfa es de 60 grados,
determino el coseno de 60 grados, que es 0.5. 80 por 0.5 nos da 40 newtons. Si recordemos que cuando utilicemos esta ecuación ya me va a dar el signo. En este caso salió positivo, significa que la componente es positiva. Es de 40 newtons positivo a mi fuerza en el eje X. Vamos con mi componente en el eje Y. Entonces mi fuerza en el eje Y va a ser igual a fuerza por coseno de beta. Ahora debo reemplazar valores. Mi fuerza es de 80 newtons, ¿sí? Mi fuerza es de 80 newtons y el coseno de beta es de 120, aquí hay un color, de 120 grados. Recuerden que beta tenía 120 grados. Sacamos el coseno de 120 y tendría que sería 80 newtons por menos 0.5, así que más por menos 80 por 0.5, 40, es menos 40 newtons. Mi fuerza en el eje Y sale negativa, significa que esta componente es negativa, obviamente, sí, disculpan aquí la redundancia, pero lo que quiero tomar en cuenta es que esta fórmula ya me da el signo de la fuerza, ¿sí? Ya me da el signo de la componente. Y finalmente vamos con mi tercera componente, que sería mi componente en el eje Z. Entonces mi fuerza en el eje Z va a ser igual a fuerza por coseno de gamma. Recuerden, la componente en el eje Z siempre va a estar relacionada con gamma. Muy bien, reemplazamos los valores. Mi fuerza tiene un valor de 80 newtons, gamma tiene un valor de 45 grados. Entonces tendría lo siguiente: fuerza en el eje Z igual a 80 newtons por coseno de 45 grados, 0.707. Entonces mi fuerza en el eje Z es de 56.569 newtons. Pero recuerden que el libro solo acepta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso 6 es mayor que 5, así que tengo que redondear. Es decir, después del 56.5, ¿qué número sigue? Sigue el 56.6. Entonces mi fuerza en el eje Z es de 56.6 newtons, ¿sí? Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.